Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos empezado esta mañana. Hemos llegado esta mañana hasta el momento, vamos a poner aquí así, Jacob y su descendencia fueron a Egipto, Éxodo capítulo 1, de los versos 1 al 5. Y hemos llegado hasta ahí porque había esta mañana una pregunta: ¿por qué Dios permitió que la descendencia de Jacob vaya a Egipto, esté cautiva? Habíamos considerado el día de ayer que Dios había hecho un pacto con Abraham. Génesis capítulo 17, del 1 al 14. En ese pacto que Dios había celebrado, en ese pacto, Abraham con Dios se había comprometido a nombre de su descendencia, de que y el pacto celebrado con Dios, de Abraham con Dios, era que había una señal, la señal de la circuncisión, el rito de la circuncisión. Y por medio de este rito, el hombre a quien se le va a practicar el rito de la circuncisión, va a quedar dedicado a Dios y no debía de contraer matrimonio con mujeres paganas, si es varón, y si es hombre, con mujeres paganas. ¿Por qué hemos dicho? Porque si se casa con pagana, la pagana tiene sus ídolos y va a terminar haciendo que el israelita termine en la idolatría. Si es pagano, lo mismo, va a inducirle a la idolatría. Pero también había algo que es importante. En Génesis capítulo 10, hemos leído, Génesis 9, de los versos número 21 al 28, que Noé había consumido mucha uva, vino y quedó embriagado y bajo el efecto del alcohol se desnudó. Y su hijo menor Cam entró y lo encontró al papá todo desnudo, y en vez de cubrirle su desnudez, fue y comunicó a sus hermanos mayores en qué situación se encontraba Noé. Entonces, cuando Noé se despertó y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, Noé le maldijo ¿a quién? A la descendencia. Cam tenía un hijo que se llamaba Canaán. ¿Y Noé qué dijo? Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Hemos dicho que Abraham era descendiente de Sem. Abraham tuvo un hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac era semita, porque Abraham era semita, Sara era semita. Es la descendencia de Sem. Isaac se casó con Rebeca, que también es semita. De Isaac y de Rebeca van a ser Esaú y Jacob, que son semitas. Jacob todavía tuvo la bendición de casarse con semitas. No había todavía. Y Raquel no era pagana, aunque ya, digamos, estaban caminándose a la idolatría, pero todavía había algo de temor de Dios. Pero la descendencia de Jacob, los 12 hijos de Jacob, no se van a casar más con semitas, sino con cananeas. Y en el pacto celebrado entre Dios y Abraham, en ese pacto que Dios había celebrado entre Dios y Abraham, estaba
prohibido que debían de casarse con paganas, en este caso con cananeas. Y las cananeas estaban destinadas a la servidumbre, a ser esclavos. De manera que la descendencia de Jacob, al casarse con cananeas, ellos rompieron el pacto que Dios había celebrado con Abraham. Habían roto el pacto, y por eso para los hijos de Jacob fue fácil, una vez que estaban en Egipto, fue fácil, ¿qué cosa? En Egipto hemos aprendido el día de ayer, y vamos a anotar, que cuando José fue vendido a Egipto, y los egipcios son descendencia de Cam, son camitas, y ellos son paganos, idólatras. Hemos aprendido, y vamos a anotar aquí, José, hijo de Jacob, a José, hijo de Jacob, el faraón le dio por mujer a Asenat. Y Asenat era hija del sacerdote de On. Y hemos leído también ya con Moisés, que Moisés estaba siendo educado para ser el faraón de Egipto. Y también hemos leído, esto está en Génesis capítulo 41, 45. Y hemos leído que Moisés ahora está en Egipto, y ellos, ¿qué tenían los egipcios? Templos. Patriarcas y Profetas, la página 255, párrafo 1, que en Egipto había magníficos templos. Y habían, ¿qué cosa? Sacerdotes. ¿Y qué más tenían ellos? Sus dioses, sus ídolos, a quienes ellos adoraban, tenían. Hemos leído también que ellos, la diferencia, digamos, vamos a decir, la diferencia que ellos tenían, vamos a decir, sus templos. Tenían sus templos. Aquí está su Dios, y aquí está el sacerdote. Y el pueblo, ¿qué hacía? Los creyentes de ese sistema entraban y veían todo lo que su sacerdote hace. ¿Para qué? Para rendirle culto a su Dios. Hemos dado lectura también, y vamos a anotar aquí, en la página 264, Patriarcas y Profetas, página 264, vamos a volver a leer porque es importante. El párrafo número 3. Durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, había habido entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración de Jehová. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus falsos dioses. Y en su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. ¿Qué habían hecho los descendientes de Jacob? Veían diariamente, ¿qué cosa? Postrarse delante de contemplaban a los ídolos, a los dioses de Egipto, y se postraban ahí. Los estaban adorando. ¿Por qué ha sido así? Porque toda la descendencia de Jacob se casaron con raza que estaba destinada a ser esclava. Entonces, por eso ellos van a terminar siendo, ¿qué? Esclavos. Así como Dios le había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho a Abraham Dios en Génesis 15:13?
que su descendencia iba a ser esclava. ¿Y por qué iba a ser esclava? Porque la descendencia de Abraham fue en contra del pacto celebrado de Dios con Abraham, de no meterse con mujeres paganas. Y ya le dijo Dios a Abraham que iban a estar 400 años en la esclavitud. Entonces, cuando ya se va a terminar ese periodo, cuando ese periodo está por llegar a su fin, ¿qué hizo Dios? Va a suscitar un instrumento que va a utilizar para que los saque a los israelitas. ¿De dónde? De Egipto. Este es Moisés. Moisés nació cuando el faraón había ordenado que todo niño varón que va a nacer sea muerto. Pero la mamá de Moisés, Jocabed, ¿qué hizo? Le escondió a su hijo que nació hasta la edad de los 3 meses. Pero cuando ya no lo pudo más esconder, fabricó una canastita, lo llenó de alquitrán, de brea, y ahí le puso a su hijito. ¿Por qué? Porque su hermana María, ella veía que la hija de Faraón iba al río Nilo, a una determinada parte del río Nilo, a bañarse. Entonces Dios planificó y Dios utilizó los instrumentos humanos para que este niño se salve. Y una vez que este niño la hija de Faraón lo adoptó para su hijo, le dio a la madre la autoridad de cuidarle hasta la edad de 12 años. En ese lapso de tiempo, Jocabed le enseñó a postrarse desde su más temprana edad. Le enseñó a amar la ley de Dios. Le enseñó ¿a qué? A que la insensatez de la idolatría. Le enseñó a reverenciar a Dios. Le enseñó a postrarse y le enseñó que el único que podía auxiliarle cuando va a estar en problemas va a ser Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cuando Moisés fue entregado a la hija de Faraón, como va a ser el hijo de la hija de Faraón, él va a ser educado para ser el faraón de Egipto. Y el que va a ser el faraón tenía que ser introducido en la religión nacional de los egipcios, en la idolatría, en el sacerdocio. Porque el faraón va a ser faraón y va a ser sacerdote. Entonces Moisés estaba haciendo así. Y esta mañana hemos leído de que Moisés se estaba preparando para ser el faraón de Egipto. ¿Y qué hacía Moisés? Vamos a volver a leer un párrafo que hemos leído esta mañana. Comentario bíblico 7a, en la página 31, columna 1, párrafo 1. Moisés era un hombre inteligente. En la providencia de Dios le dio oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como general, porque iba a ser la máxima autoridad de la nación. Cuando marchaba para hacer frente al enemigo tenía éxito. Y al volver de la batalla, todo el ejército le cantaba alabanzas. A pesar de esto, constantemente recordaba que mediante él Dios se proponía librar a los hijos. Pero él pensaba de manera equivocada. Pensaba que Dios le va a liberar a la nación de Israel de Egipto por el uso de las armas. Y esto era lo que estaba en la cabeza de Moisés. Pero Dios no iba a utilizar el uso de la fuerza para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Dios permitió que Moisés cometa un error. ¿Qué error? De que había un egipcio que lo estaba maltratando un hebreo.
¿Y qué hizo Moisés? Lo mató al egipcio y lo enterró. Y al día siguiente 2 hebreos estaban peleando y uno de ellos, cuando Moisés interviene y les dice que no hagan eso, uno de ellos le dice así, ¿me vas a matar como lo mataste al egipcio? En esa hora Moisés supo que Faraón lo iba a matar. ¿Qué hizo él? Huyó. Estuvo en una escuela, vamos a decir, para prepararse para ser era general del ejército. Pero ahora Dios lo va a sacar de esa escuela. Dice en este libro, Comentario Bíblico 7a, página 31, columna 1, párrafo 3. Dios trasladó a Moisés de los palacios de lujo, donde era complacido cada deseo, a una escuela más privada. Allí el Señor podía comunicarse con Moisés y educarlo para que pueda familiarizarse con las penalidades, pruebas y peligros del desierto. De esa escuela, Dios le va a llevar a otra escuela. ¿A qué escuela le va a llevar? A su propia escuela. Le va a llevar a su propia escuela. Y ahí Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Desaprender lo que había aprendido y aprender lo que Dios quería que aprenda. ¿Qué hizo Dios? Durante 40 años le agarró a Moisés y le llevó a pastorear a las ovejas. ¿Por qué? Para que él aprenda cómo lidiar. ¿Qué salmo hemos cantado? ¿Qué somos? ¿Qué cosa? Ovejas de su prado. Entonces Dios le llevó a Moisés para que él sepa cómo tratar con las ovejas. Primero ovejas animales, ¿no? Para que después sepa cómo tratar con las ovejas humanas. Y las ovejas animales, hay toda clase, hay ovejas que son también bien perjudiciales. Y el pastor sabe qué tiene que hacer con esas ovejas perjudiciales. Así que Dios, ahora Moisés estaba ahí, ya los 40 años se ha cumplido. Y en el texto que hemos leído, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo número 3, ahora Dios le está llamando ¿a quién? A Moisés para que haga la obra para la cual se había preparado. Primero en la escuela de Egipto, pero ahora Dios le llevó ¿a dónde? A su propia escuela donde le va a enseñar. ¿Y qué le dice el Señor? Éxodo capítulo 3, el verso, vamos a leer de nuevo, del verso 1 al 7. Apacentando Moisés las ovejas de Cetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahora Dios
Le está llamando a Moisés ¿para qué? Para que vaya ¿a dónde? A Egipto. Él estaba en Egipto, pero había huido de Egipto. Éxodo, capítulo 3, de los versos 1 al 7 hemos dado lectura. Ahora Dios le va a mandar a Moisés a que vaya a liberar, a que vaya a hablar con Faraón, ¿no? Dice en el verso 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora Dios le está ordenando, le está diciendo, vas a ir, ¿no? Entonces Moisés no fue a Egipto por su propia cuenta. Fue porque él fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para que lo saque de la esclavitud egipcia. Ahora, vamos a dar lectura al Éxodo capítulo número 4, el verso 21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vas a ir, le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo, a mi primogénito. Deja ir a mi pueblo, a mi primogénito. Si tú no lo vas a dejar ir, yo voy a matar a tu primogénito. Y Moisés va a cumplir y va a ir. Éxodo capítulo 5. Después, pero antes es importante entender que cuando Dios le dice a Moisés que vaya, él le va a decir a Dios, así. Le va a decir, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Mejor es que vaya otro, yo no puedo hablar. Y Dios le va a decir, bueno, yo voy a hacer tu boca. O sea, ¿por qué Moisés está diciendo que es tartamudo? No era porque era tartamudo, sino que él había estado ausente 40 años de Egipto y como no estaba escuchando más el idioma, él se había olvidado. Pero su hermano de Moisés, el hermano mayor Aarón, estaba en Egipto y él hablaba el idioma perfectamente. Entonces Dios le va a decir que Aarón va a hablar por él, que va a ser su boca de él. Entonces ahora vamos a leer el Éxodo 5, el verso 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, no dejaré ir a Israel.
esta expresión que dijo Faraón, aquí vamos a poner lo que dijo Faraón, Éxodo capítulo 5, versos 1 y 2, es ateísmo. Cuando dice, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y no dejaré ir. Es ateísmo. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Como para Faraón no iba a querer mismo a hacer, entonces le va a decir Moisés a Faraón que va a haber plagas, pero estas plagas iban a afectar a la tierra de los egipcios, pero no a la tierra donde iba a estar, donde estaba el pueblo de Israel, no a la tierra de Gosén. En Éxodo capítulo 11, verso 1, dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir y seguramente os echará del todo. Ahora, una cosa que es importante entender y que no debemos dejar de mencionar, que cuando el pueblo de Egipto, Jacob y su descendencia fueron a Egipto, después de la muerte de Jacob, después de la muerte de José, ellos dejaron, ¿qué cosa? De sacrificar los corderos, porque eso era abominable para los egipcios. Dejaron de sacrificar los corderos. Estaban ahí, habían dejado de sacrificar los corderos. Y ahora Dios, ¿qué dice? Vamos a pensar que ellos son esclavos. Y ahora Dios dice en Éxodo capítulo 11, verso 1, que va a traer una plaga más. ¿Y en qué va a consistir esa plaga? Éxodo capítulo 11 del verso 4 al 6. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Qué va a haber? ¿En qué va a consistir esa plaga? En que ha de morir. ¿Muerte de quiénes? Muerte de los primogénitos. ¿Qué tenía el faraón? Tenía su primogénito. Tenía su primogénito. Y ese primogénito va a ser el que va a tomar el lugar de faraón y va a ser preparado para ser sacerdote. Va a pasar a ser parte de la clase sacerdotal. Y Dios dice, voy a traer una muerte a todos los primogénitos. ¿Dónde? En Egipto. Pero Dios dice así, Éxodo capítulo 11, el verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. ¿Qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Que Dios va a distinguir entre ¿qué cosa? Entre israelita y egipcio. Ya, que Dios va a hacer una distinción entre israelita y egipcio. Pero el que Dios haga distinción entre israelita y egipcio estaba sujeto a una condición. ¿Y cuál es la condición? Ahora, hasta aquí,
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que Dios ha ordenado que hagan? Vamos a anotar aquí. Hasta aquí tenemos 1, altar. Luego tenemos, ¿qué cosa? El cordero. 2, cordero. ¿Y qué más se ha agregado? El rito de la circuncisión. Aquí vamos a poner Génesis capítulo 17, donde habla del 1 al 14, donde habla del rito de la circuncisión. Eso era lo que había desde dónde. Desde que cayó el hombre Adán, ¿hasta qué? Hasta que vamos a llegar a dónde. Hasta que vamos a llegar a Moisés. Ahora, en el tiempo en que ellos estuvieron en la esclavitud, después de la muerte de Jacob, de José, se dejaron ellos de sacrificar los corderos que eran símbolo de Cristo, se perdió de vista eso, y ahora Dios va a agregar algo. ¿Qué es lo que va a agregar Dios aquí? ¿Qué dice Dios en Éxodo 11:17? Que Él va a hacer distinción entre ¿quién? Entre israelita y egipcio. Pero el que Dios haga distinción entre israelita y egipcio, para que Dios haga esta distinción, había una condición que debían de cumplir. Una condición. Y esa condición nosotros la encontramos en Éxodo 12, del 1 al 13. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se va a instituir? ¿Qué se va a instituir? Vamos a dar lectura. Estamos con la ley ceremonial, que es provisional y temporaria. Y estamos viendo que Dios va a ir agregando ¿qué cosa? A lo que era altar, cordero y rito de la circuncisión, ahora se va a agregar otra cosa más. Éxodo 12, vamos a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y habrá entonces plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa es la orden que Dios da,
¿Qué tenían que hacer? Vamos a poner aquí, ¿qué tenían que hacer? Dice, este mes será principio de los meses del año. Es el mes primero. Mes primero. En este mes primero, ¿qué van a hacer? Uno, van a separar ¿qué cosa? Un cordero del rebaño. ¿Cuándo van a separar el cordero del rebaño? El 10 del mes primero. Y este cordero que van a separar del rebaño debían de llevarlo a la casa donde van a estar. Tenía que estar el cordero donde ellos van a dormir. Y a este cordero tenían que tenerlo ¿hasta cuándo? Hasta el 14 del mes primero. ¿Qué va a ser el 14 del mes primero? Pascua. ¿Y qué van a hacer con el cordero? El 14 del mes primero, el cordero va a ser sacrificado. ¿Qué van a hacer con el cordero el 14 del mes primero? A las 3 de la tarde, ¿qué va a hacer? Van a sacrificar. Ya, van a sacrificar. ¿Para qué van a sacrificar al cordero? ¿Con qué objetivo? Vamos a decir que esta sea la casa de un israelita, que esta sea la casa de un israelita. Tenían que sacrificar el cordero y recoger la sangre del cordero. ¿Para qué? Sacrificar al cordero para que se derrame sangre. ¿Y esa sangre qué tenían que hacer? Por mandato divino tenían que pintar aquí arriba, aquí y aquí. ¿Para que sirva de qué? De señal. De señal de que aquí, ¿quién está? Está el primogénito que está sentenciado ¿a qué? A la muerte. ¿Dónde debe estar el primogénito? Vamos a leer dónde debía de estar el primogénito. Vamos a dar lectura a Éxodo 12, 22. Tomado un manojo de hisopo, mojado en la sangre que estará en un lebrillo. Untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas hasta la mañana. ¿Dónde debía de estar el israelita primogénito? En su casa. Si este israelita primogénito va a estar en la casa de un egipcio, vamos a poner que esta sea la casa de un egipcio. El egipcio no cree en Dios, no cree. Como el egipcio no cree en Dios, ¿qué no va a hacer? No va a sacrificar el cordero, no va a sacrificar el cordero. Por lo tanto, ¿qué no va a haber? No va a haber la sangre que va a servir de señal, no va a haber la sangre que va a servir de señal. Entonces es importante entender esto. Si el israelita va a estar ese día en la casa del egipcio, si el israelita va a estar en la casa del egipcio, aquí, este es un egipcio, y el israelita está allí, el primogénito israelita está allí. ¿Qué va a pasar si el primogénito israelita está allá? Como el cordero, como el egipcio no ha hecho el sacrificio que Dios ha ordenado, ¿qué va a pasar? Este israelita esa noche va a morir. ¿Por qué va a morir? Porque ha desobedecido a Dios. Va a morir porque ha desobedecido a Dios. Debía de estar allí. ¿Qué más tenían que hacer? A más de sacrificar el cordero, dice en el verso número 7, tomarán la sangre y lo pondrán en los postes en el dintel de la casa en que lo han de comer.
Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura y hierbas amargas. A más de sacrificar el cordero, ¿qué tenían que hacer? Buscar hierbas amargas, pan sin levadura. Ya. Eso tenían que hacer, ¿cuándo? El 14. Ahora vamos a dar lectura de nuevo al libro de Éxodo 12:8. Dice el Señor: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Cuándo tenían que sacrificar al cordero? El 14 del mes primero. ¿A qué hora? A la hora, vamos a decir, hora, en nuestro lenguaje, hora novena, en nuestro lenguaje, 3 de la tarde. Esa era la hora en que tenían que sacrificar al cordero. Pero cuando nosotros leemos Éxodo 12:8, dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego. Si nosotros tenemos la mentalidad del cuerno pequeño, ¿qué vamos a decir? Cuando Éxodo 12:8 dice, aquella noche comerán, vamos a decir, la noche del 14, ¿no? Vamos a decir la noche del 14. Pero con la mente bíblica, cuando se ponga el sol, ¿sigue siendo 14? Ya no, ya se ha cambiado de fecha, ya estamos en 15 del mes primero. Ahora, es importante entender lo siguiente: 15 del mes primero. Hasta Dios, ¿qué dijo? A la medianoche voy a pasar y voy a matar al primogénito. Así dijo el Señor, ¿no? A la noche voy a pasar y voy a matar al primogénito. Entonces tenemos aquí medianoche. Hasta esta medianoche, ¿cómo están los israelitas? Esclavos. ¿Cuándo tienen que comer al cordero pascual? ¿Van a comer el 14? No, deben de comer el 15, porque después de la puesta del sol ya no es más 14, es ya 15. Y antes de la puesta del sol, Éxodo 12:22, ¿dónde debía de estar el primogénito? ¿Dónde debía de estar el primogénito? En su casa, donde se ha sacrificado el cordero, se ha recogido la sangre y se ha puesto la señal. Ellos tienen que estar, antes de que se ponga el sol, ya tenían que estar dentro de la casa. Si antes de la puesta del sol el israelita está en su casa, cuando sea la medianoche, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces Dios dice a la medianoche. Entonces aquí, ¿cuándo comieron al cordero pascual? Comer el cordero pascual es no el 15. No el 14, sino el 15. Repito, con la mente del cuerno pequeño, ¿qué vamos a decir? 14. Pero con la mente bíblica, ¿qué tenemos que decir? 15 del mes primero. Porque el día bíblico va de puesta de sol a puesta de sol. ¿Qué tenían que hacer? El 10 van a separar al cordero. Si la familia solamente son 3 personas y las 3 personas no van a avanzar a comer al cordero, ¿qué dice Dios? Júntese con tu vecino inmediato y dividan al cordero en las partes iguales. Dividan para que coman, y no debe sobrar. Ahora, ¿cómo tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer con el cordero? A más de sacrificar el cordero, tenían que asarlo. A este cordero, ¿qué se le tenía que hacer? Asar. ¿Se le debía cocinar con agua? No.
¿Debían de comer crudo? No. ¿Tenían que hacerle volar los cachos, las pezuñas? No. ¿Tenían que partirle y sacarle el cuero? No. ¿Tenían que sacarle los intestinos? No. Tenían que, apenas tenían que degollarle, cortarle la vena yugular para que derrame sangre. Y al cordero se lo tenía que asar completito, con su cuero, con sus cuernos, con sus pezuñas, con todo. Esa es la orden. Y no debía quedar nada del cordero para la mañana siguiente. Si ha sobrado, ¿qué tenían que hacer? Tenían que quemarlo hasta que se reduzca la condición de ceniza. ¿Y con qué van a comer? Con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa es la orden. ¿Y dónde tenían que estar? En sus casas. ¿Qué dijo Dios? Yo voy a pasar a la medianoche. Dice, a la medianoche voy a pasar. Y dice Éxodo 11:4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. ¿Y qué iba a hacer esa noche? Dice Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Por qué dicen todos los dioses de Egipto? Porque el primogénito era considerado Dios. El primogénito era considerado Dios. Y él va a llegar a ser faraón. Entonces el faraón, ¿qué era? Era el Dios de los egipcios. Entonces Dios que dice, voy a ejecutar mis juicios sobre todo primogénito, sobre los dioses de Egipto. Ya, muy bien. Ahora, hasta la medianoche, ¿qué eran los israelitas y qué fueron? Esclavos. Pero Dios dice que cuando a la medianoche Él dé muerte a los primogénitos, ellos van a pasar a ser una nación libre. Y vamos a leer. Dice en Éxodo capítulo número 12:28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Cómo hicieron los israelitas? Puntualmente, sin estar diciendo, no, mejor yo le voy a abrir nomás le voy a destripar, le voy a sacar el cuero. No, Dios había dicho que van a asarlo. ¿Y con qué? Que lo van a asar con tripas, con intestinos, con cuero, con todo. Por eso dice aquí, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. 29 al 35. Éxodo 12, 29 al 35. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y el pueblo llevó su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios,
y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Muy bien. ¿Qué pasó la noche del 15? 1. Vamos a anotar. La noche del 15, ¿murió quién? Murió el primogénito egipcio. ¿Por qué murió el primogénito egipcio? Porque el egipcio no hizo lo que Dios había ordenado que se haga. ¿No murió quién? 2. No murió el primogénito israelita. Ahora, ¿por qué no murió el primogénito israelita? ¿Qué dice Éxodo capítulo 12, 28? Y los hijos de Israel hicieron puntualmente así como Jehová había dicho. Ahora, queremos sacar la lección. Dios está ordenando que hagan la Pascua. Está diciendo la fecha del mes primero a la hora 9. Van a sacrificar al cordero con 2 objetivos. 1, van a sacrificar al cordero como una señal de su liberación. Vamos a anotar aquí. Con 2 propósitos. Ellos tenían que sacrificar al cordero pascual. Vamos a poner aquí propósitos. Y los propósitos son: 1, que van a sacrificar al cordero pascual como señal de su liberación. ¿Liberación de qué? De la esclavitud egipcia, y que van a pasar a ser una nación libre. 2, van a sacrificar al cordero porque el cordero, ¿qué va a hacer? Va a ser un sustituto del primogénito. Entonces, tenemos que aprender. Dios les ordenó que celebren la Pascua, primero como una señal de su liberación. Al sacrificar el cordero, ¿qué estaban haciendo? Estaban ejercitando fe en que Dios, que había dicho que a la medianoche ellos van a pasar a una nación libre, va a ser así. ¿Y por qué no murió el primogénito israelita? ¿Por qué no murió el primogénito israelita? Porque hubo un sustituto. A la hora en que murieron los primogénitos egipcios, ¿por qué murieron los primogénitos egipcios? Porque no hubo sustituto. ¿Por qué fueron librados de la muerte los primogénitos israelitas? Porque estaban sentenciados a la muerte todos los primogénitos. Y Dios había dicho: voy a hacer distinción entre israelita y egipcio, pero bajo condiciones. Bajo condición. ¿Cuál es la condición? Que ellos hagan todo esto que Dios ha señalado. Antes de la puesta del sol, ¿qué tenían que haber hecho? Sacrificar al cordero, asar al cordero, buscar las hierbas amargas y hacer el pan sin levadura. Y tenían que tener todo preparado como una señal de que ellos van a salir. ¿Qué tenían ellos que tener? Todo preparado para emprender el viaje. Todo preparado. Su ropa, sus ovejas, sus vacas, lo que tenían, todo tenía que estar ya preparado para emprender el viaje. En cuanto ocurre que la muerte de los primogénitos egipcios. Y eso así fue. Entonces, aquí tenemos que en este ritual, en esta ley ceremonial, vemos que se agrega ¿qué cosa? La Pascua. Pero no solamente se va a agregar la Pascua, porque ¿qué le dijo Moisés a Faraón? Vamos a releer Éxodo capítulo 5, el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón
y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Para qué tenían que ser libres? Para celebrar una fiesta. ¿Cuál fiesta? Vamos a leer Éxodo capítulo 12, 14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como dice, como fiesta por vuestras generaciones. Cuando dice este día, nosotros podemos decir que está hablando del 14. Pero no fue el 14 que murió el primogénito egipcio. ¿Cuándo murió el primogénito egipcio? El 15. ¿Cuándo ellos pasaron a ser una nación libre? El 15 del mes primero. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, Éxodo 12, 14, es después, cuando ellos estén en el desierto, toda vez que llegue el mes primero, el 14 del mes primero, ¿qué van a hacer? Van a celebrar la Pascua. ¿Qué van a hacer el 15? Va a empezar, ¿qué cosa? La fiesta de los panes sin levadura. Toda vez que llegue el 15, ¿qué van a conmemorar? Van a conmemorar que en una fecha tal dejamos de ser esclavos y pasamos a ser una nación libre. ¿Qué van a conmemorar? Que en una fecha tal murió el primogénito egipcio porque no hizo lo que Dios había ordenado que haga. En una fecha tal, el primogénito israelita no murió. ¿Por qué? Porque hubo una muerte de carácter sustitutivo. Otro murió en lugar de morir el primogénito. ¿Y qué hicieron con la sangre? Pusieron una señal. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, que Dios le está diciendo que todo este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. 16. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces ahora Dios está diciendo que esta fiesta de los panes sin levadura va a durar 7 días. Que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, aquí tenemos que aprender algo. Estamos estudiando la ley ceremonial. El primer día, ¿qué tenían que hacer? Cuando dice el primer día, vamos a releer el verso número 16, Éxodo 12, 16. El primer día habrá santa convocación. Cuando nosotros leemos Éxodo 12, 16 y dice el primer día, no es el primer día de la semana. No es el primer día de la semana. Es el 15 del mes primero. Este 15 del mes primero, de acuerdo a Éxodo 12, 16, ¿qué va a ser? Una santa convocación. ¿Qué va a ser? El primer día, 15 del mes primero, ¿qué va a ser? Una santa convocación. Asimismo el 7º día.
Cuando dice el séptimo día, no está hablando del séptimo día de la semana. Está hablando del séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces está hablando santa convocación que se va a conocer como sábado ceremonial. Se va a conocer como sábado ceremonial. Entonces, ¿qué cosa más está agregando el Señor? ¿Qué cosa más está agregando el Señor? A más de la fiesta de la Pascua, está agregando el primer sábado ceremonial del año y el segundo sábado ceremonial del año. Primer sábado ceremonial 15 del mes primero y segundo sábado ceremonial del año 21 del mes primero. Sábado ceremonial. Hasta aquí, ¿qué no había? ¿Qué no había? Desde Adán hasta aquí no hay sábados ceremoniales. Entonces va a aparecer otro rito, sábado ceremonial. Antes no había. ¿Abraham qué guardó? ¿Qué hizo Abraham? Sacrificó cordero. ¿Abraham qué hizo? Cumplió el rito de la circuncisión. Él mismo se circuncidó, le circuncidó a Ismael, le circuncidó a Isaac al 8º día. Circuncidó a todos los varones que eran de su campamento. ¿Y qué hacía Abraham? Cada mañana, cada tarde, ¿qué hacía? Servicio diario. Sacrificaba cordero matutino, cordero vespertino, todos los días. Pero ahora, con la descendencia de Abraham, que están como esclavos, Dios va a agregar otro rito, la Pascua. ¿Y la Pascua con qué objetivo debían de celebrar ellos? Como una señal de su liberación. Era evidente que a la medianoche del 15 ellos van a pasar a ser una nación libre. Y el otro objetivo era que al sacrificar este cordero estaba muriendo en lugar del primogénito. ¿Y qué va a ser el 15? El 15 va a ser el primer sábado ceremonial del año. Y el séptimo día también va a ser el segundo sábado ceremonial del año. Ahora, estamos estudiando esto, ¿por qué? Vamos a decir así, vamos a ir aquí. Este cordero que empezó a sacrificar Adán, ¿qué era? Símbolo del verdadero, símbolo ¿de quién? De Cristo. Por eso es que Juan el Bautista, en Juan capítulo número 1, el verso 29, Juan, ¿qué va a decir? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué era el Cordero? Era un símbolo de Cristo. ¿Y qué hacía Abraham? Sacrificaba cordero matutino, cordero vespertino. ¿Qué hacía Jacob? Cordero matutino, cordero vespertino. Todos los días. Muy bien. ¿Qué se agregó? El rito de la circuncisión. ¿Qué le hicieron a Cristo? Cuando Cristo, aquí dice que al 8º día de nacimiento, ¿qué tenían que hacer? Al niño que ha nacido varón tenían que circuncidarle. Y después va a haber la orden también de que cuando cumpla, eso está un poco más adelante, Dios va a dar la orden de que en el día 40, eso no está en Éxodo 12, está un poco más adelante, que la mujer que dé a luz, dependiendo si va a dar a luz mujer o varón, si es mujer, va a presentarle a la niña al día 80 de haber nacido. Si es varón, al día 40. Ya vamos a leer eso.
Pero tenemos que aprender. Al niño se le tenía que circuncidar. Vamos a leer el Génesis capítulo 17, el verso número 12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces, la circuncisión debía de ser Génesis capítulo 17, 12. Se va a hacer la circuncisión. ¿En qué número de día? 8º día, al 8º día de haber nacido. Si nosotros leemos Lucas capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué hicieron con Cristo cuando tenía 8 años? Diré 8 días. Lucas capítulo 2, 21. Cuando Cristo tiene 8 días, ¿qué hicieron? Le circuncidaron. Vamos a leer en el libro de Levítico. O sea, Levítico que vamos a leer, vamos a decir, está un poco más adelante. Vamos a ponerle aquí, Levítico, capítulo 12. Del verso 1 hasta el verso 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella. Cuando el niño que ha nacido, Levítico 12, del 1 al 8. Cuando el niño complete los 40 días, ¿qué se le debe hacer si ha nacido niño? Presentará ante el Señor. Vamos a Lucas capítulo número 2, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús cuando completó los 40 días? Aquí Cristo fue circuncidado. Lucas capítulo 2, 22. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Lo presentaron ante el Señor. Fue dedicado. El hecho de que estaba siendo circuncidado quería decir que él estaba siendo dedicado, apartado para Dios, y que debía de aprender a obedecer la ley de Dios y cumplir con el pacto que Dios había celebrado con Abraham. Entonces vemos que se está cumpliendo lo que Dios ha establecido.
está cumpliendo lo que Dios ha establecido. Ahora, la fiesta, esta Pascua está anotado aquí propósitos. Uno, como una señal de su liberación. Tenían que sacrificar al cordero de que mañana, 15 del mes primero, vamos a pasar a ser una nación libre. Y el hijo primogénito no va a morir, pero para que no muera tiene que estar en su casa. ¿Dónde debe estar el primogénito? En la casa del israelita. Esta es la casa del egipcio. Pero como va a estar en la casa del egipcio, ¿qué va a hacer? Va a morir. Joyas tomo número 2. No recuerdo bien la página, si es la página 413. Dice que todo israelita hallado en vivienda egipcia murió. Todo israelita hallado en vivienda egipcia murió. Quiere decir que hubo ¿qué cosa? Que los hijos de Israel hicieron mucha amistad ¿con quiénes? Con los egipcios. Y donde el 14 del mes primero, al fin del 14 del mes primero, en vez de estar en su casa, ¿dónde estuvieron? En la vivienda egipcia. Y por estar en vivienda egipcia, ¿qué pasó? Murieron. Muy bien. Ahora, voy a leer una vez más. Comentario bíblico, página 317. Columna número 2, párrafo número 2. Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención. Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención. Esta Pascua, ¿para qué fue instituida? No solamente como una señal de su liberación y como sustituto del primogénito, sino también ¿para qué? La Pascua, en su aspecto profético, aquí vamos a anotar, después vamos a leer los textos bíblicos. La Pascua, en su aspecto profético, ¿qué es la Pascua? Vamos a anotar aquí punto número 3. La Pascua debía de celebrarse como conmemoración. Tenía su aspecto conmemorativo. ¿Conmemorativo de qué? De que uno que no estaba sentenciado a la muerte murió en lugar de morir el primogénito. Pero esta Pascua tenía también su aspecto ¿qué? Profético. En su aspecto profético, ¿qué está anunciando la Pascua? Que Cristo, el verdadero Cordero, iba a morir un 14 del mes primero a la hora 9. En el año cuando Dios va a instituir el servicio diario, que vamos a considerar un poco más adelante, todos los años, todos los días del año se sacrificaban corderos. Abraham, ¿qué hacía? Levantaba su altar, de mañana sacrificaba un cordero, de tarde sacrificaba un cordero. Todos los días. Y uno no podría decir, y bueno, si todos los días se sacrifica cordero, ¿cuál de esos días será pues que Cristo ha de morir? Entonces, para que nosotros no estemos en esa incertidumbre, ¿qué estableció Dios? El rito de la Pascua. ¿Cuándo la Pascua se debía de celebrar? El 14 del mes primero. ¿A qué hora se va a sacrificar al cordero? A la hora 9. Vamos a leer algunas referencias bíblicas de que en realidad la Pascua se celebraba en el tiempo en que Dios ha establecido. Vamos a dar lectura al libro de Números, capítulo 9,
Números capítulo 9. Vamos a dar lectura de los versos 2 al 5. Números 9, de los versos 2 al 5. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas las leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. E hicieron así los hijos de Israel. ¿Cuándo están celebrando la Pascua? Después de que ya son libres, 14 del mes primero. Y vamos a leer también otra referencia en el libro de Josué. Josué capítulo número 5, el verso número 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Estamos dando lectura a estos textos con un objetivo, de que Dios, para que se celebre la Pascua, no estableció día de la semana. ¿Qué ha establecido Dios para que se celebre la Pascua? 14 esta es una fecha. El mes, 1 es mes y la hora, novena. ¿Qué estableció Dios para que se celebre la Pascua? Fecha, mes y hora. Aquí, a este 14 del mes primero, murió el Cordero Pascual. ¿Cuándo debe morir Cristo? 14, por eso la Pascua tenía su aspecto profético. En su aspecto profético, ¿qué está anunciando la Pascua? La fecha, mes y hora en que Cristo debe morir. Ahora, ¿qué año ha de morir Cristo? No lo dice el libro de Éxodo, lo dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, 27. Va a indicar el año en que Cristo ha de morir. Esto, digamos, la Pascua. Ahora, hablando del 15 del mes primero, el 15 del mes primero. Este 15 del mes primero, ¿qué es? Vamos a aprender. El 15 del mes primero, 1, es primer día de la fiesta. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. 2, es el primer sábado ceremonial del año o primera santa convocación. ¿Qué no tenían que hacer los israelitas el 15 del mes primero? Vamos a dar lectura a Levítico capítulo 23, el verso número 7. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Pero es bueno empezar a leer en el verso 5. Levítico 23, 5. Aquí podemos agregar, aquí está hablando del mes, del 14 del mes primero y está diciendo que es Pascua. En el verso 6 dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Está marcando ¿qué fecha? Fecha 15, mes primero. Y al hablar de esta fecha 15 del mes primero, dice, el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué no van a hacer? Ningún trabajo. Va a ser, es como
para el peruano el 28 de julio. ¿Qué es el 28 de julio para el peruano? La fecha de su independencia. ¿Qué debía de ser para el israelita el 15 del mes primero? La fecha de su independencia. Dios le ordenó, hemos leído en Éxodo 12:14, que esa fecha van a conmemorar. Porque en una fecha tal el Señor, ¿qué hizo? Le sacó de la esclavitud egipcia. Entonces, ¿qué era el 15 del mes primero? En primer lugar, primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Primer sábado ceremonial o primera santa convocación. ¿Qué no se debía de hacer el 15 del mes primero? No hacer trabajo de siervos. Ningún trabajo de siervos haréis. Y en su aspecto profético, ¿qué está anunciando este primer día de la fiesta de los panes sin levadura que no se debía de trabajar? Está en el aspecto profético, está anunciando al descanso que Cristo iba a tener en la tumba de José de Arimatea. Proféticamente, ¿qué estaba anunciando? El descanso que Cristo iba a tener en la tumba de José de Arimatea. O sea, proféticamente su aspecto profético está señalando a qué. Lucas capítulo 23, 50 al 56. Eso está señalando. Ahora, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a continuar con Levítico. Cuando el sol se ponga, ¿va a seguir siendo 15 del mes primero? Ya no. ¿Qué va a ser? 16 del mes primero. ¿Qué tenían que hacer los israelitas el 16 del mes primero? Levítico 23, del 9 al 11. Vamos a dar lectura al libro de Levítico 23, del 9 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del día de reposo la mecerá. Dice que cuando ellos entren y tomen posesión de la tierra prometida, y cuando ellos siembren cebada, trigo, ¿qué van a hacer? El siguiente día del día de reposo. Cuando dice el siguiente día del día de reposo, es importante que entendamos que ahí no está hablando del sábado semanal. Cuando ustedes leen Levítico 23, 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Cuando leemos Levítico 23, 11, el siguiente día del día de reposo no está hablando del séptimo día de la semana. No está hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Levítico 23, 11, cuando dice día de reposo, no está hablando del sábado semanal. ¿De qué sábado está hablando? Del 15 del mes primero. ¿Qué era el 15 del mes primero? Primer sábado ceremonial. Entonces, cuando dice al día siguiente del día de reposo, ¿cuál es al día siguiente del día de reposo? ¿Qué fecha es? 16 del mes primero. ¿Qué van a hacer el 16 del mes primero? Van a presentar la primicia de las gavillas. Y para que nosotros
no tengamos duda respecto a esto. Voy a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, 581. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último día eran de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servir alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban ante Dios las primicias de la mies del año. Dice, el segundo día de la fiesta. ¿Cuál es el primer día de la fiesta? 15 del mes primero. Ese es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es la primera santa convocación. ¿Qué no se debe hacer en esta primera santa convocación? Ningún trabajo de siervos haréis. El siguiente día de la primera santa convocación o primer sábado ceremonial es el 16 del mes primero. ¿Qué van a presentar el 16 del mes primero? La primicia de las gavillas. Esta gavilla que los israelitas debían de presentar, ¿qué era? Un símbolo de la resurrección de Cristo. Entonces el israelita, cuando va a presentar el 16 del mes primero su gavilla, al presentar su gavilla, digamos que esta sea la gavilla, y le está entregando ¿a quién? Al sacerdote. ¿Cuándo va a presentar su gavilla? ¿Cuándo va a entregar su gavilla al sacerdote? 16 del mes primero. Cuando el israelita le entregue su gavilla al sacerdote y el sacerdote lo mesea así, ¿qué estaba anunciando? La resurrección de Cristo. Está anunciando la resurrección de Cristo ¿en qué? En fecha y mes. ¿Cuántas veces se tenía que presentar la primicia de las gavillas? Una vez al año. Una sola vez al año. Entonces, esto es importante entender. Entonces, tenemos que Dios está agregando más detalles, más cosas, ¿no? Está agregando más detalles, más cosas. Abraham no tuvo que celebrar la Pascua. No celebró la Pascua. Abraham no guardó sábados ceremoniales. Ni siquiera Jacob guardó sábados ceremoniales porque no había. ¿Cuándo se va a dar la orden para el primer sábado ceremonial? Cuando ellos estaban en Egipto. No, Éxodo 12, 16. Está dada la orden para la primera santa convocación y para la segunda santa convocación. Es mucho tiempo después. Entonces, ¿qué cosas importantes debemos aprender de esto? Que en lo que Dios ha establecido, a Dios no le interesa el día de la semana. ¿Qué le interesa a Dios? Fecha, mes y hora. Para la fiesta de los panes sin levadura, fecha, mes. Para la presentación de la primicia de las gavillas, fecha y mes. Y cada uno, la Pascua era conmemorativa de algo que había sucedido ¿dónde? En Egipto. Y ellos celebraron la Pascua como una señal de su liberación. Y ¿cuándo comieron al Cordero Pascual? No comieron el 15. Ahora, ¿por qué es importante? No comieron el 14. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, porque ahorita ¿dónde estamos? Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a ver, hay textos que vamos a leer en el Nuevo Testamento que dicen que Cristo comió la Pascua. De acuerdo a la ley de Éxodo 12:8,
¿cuándo se debe comer el cordero pascual? ¿Es la noche del 14 o la noche del 15? Y les voy a lanzar una pregunta que después ustedes van a contestar. ¿Cómo estaba el cordero pascual la noche del 14? No contesten. Después vamos a contestar. Tenemos que aprender a pensar para saber qué es lo que vamos a leer. Cuando nosotros leamos el Nuevo Testamento, tenemos que saber. Ahora, ¿por qué? Porque en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 99, el párrafo número 1 dice, empezando en la 98, párrafo número 4, 98 de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 4 dice, existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento, mientras rechazan el Nuevo. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y los profetas. Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Cristo, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por ende, no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni aun del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Cristo? Si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí. Porque de mí escribió ¿quién? Moisés. Cuando estamos leyendo Éxodo, estamos leyendo Génesis, Éxodo, estamos leyendo ¿a quién? A Moisés. Porque Moisés está escribiendo estas cosas. Moisés está diciendo lo que Dios le dijo que escriba, que hable y que escriba. ¿Qué escribió Moisés? Que el cordero pascual debía de morir 14 del mes primero. Dice en la 99, párrafo 1, muchos de los que pretenden creer, enseñar el Evangelio cometen un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son partes de un todo inseparable. Hay quienes solamente hablan del Nuevo Testamento, ejemplo, los gedeonistas. Ellos reparten solo Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice aquí? Que no sirve. Dice, muchos que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, rechazan prácticamente el Nuevo, porque el Antiguo y Nuevo Testamento son partes de un todo inseparable. Párrafo número 2. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. ¿Qué hace el Antiguo Testamento? Arroja luz sobre el Nuevo. ¿Qué hace el Nuevo? Arroja luz sobre el Antiguo. Si nosotros quisiéramos leer solo Nuevo Testamento, voy a poner un ejemplo. Voy a dar lectura a Juan capítulo 19, 14. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. El Nuevo Testamento no nos habla ni de fechas, ni de meses, ni de horas. No nos habla. Pero el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseña? Vamos a hablar de esto. El Antiguo Testamento nos enseña que la Pascua indefectiblemente debía de ser 14 del mes primero. Que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura debe ser el 15 del mes primero. ¿Cuándo va a empezar la fiesta de los panes sin levadura? 15 del mes primero. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? Que la Pascua
no es fiesta. ¿Qué es la Pascua? Día de preparación. ¿Qué es el 14? Un día de preparación. ¿Qué es el 15? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Si nosotros queremos entender el lenguaje del Nuevo Testamento, si no entendemos esto, no estamos capacitados para entender. Porque vamos a leer el Nuevo Testamento y no vamos a entender, no vamos a saber de qué está hablando. Y vamos a poner cualquier interpretación menos la correcta. ¿Qué pregunta he dicho que voy a hacer y que les he dado oportunidad de pensar? ¿Cómo estaba el Cordero Pascual la noche del 14? ¿Cómo estaba? ¿Estaba ya carneado y ya estaba asado y ya estaban comiéndolo? ¿Cómo está? La noche del 14 del mes primero, el Cordero Pascual estaba vivo, durmiendo con sus dueños, ¿no? Con el primogénito que está destinado a morir. Ya, eso tenemos que entender. ¿Dónde estaba la noche? ¿Por qué es importante entender cómo estaba el Cordero la noche del 14 del mes primero? Estaba vivo y durmiendo con sus dueños. ¿Por qué es importante entender eso? Porque así como el Cordero Pascual estaba vivo la noche del 14, ¿cómo va a estar el Cordero verdadero la noche del 14? Debe estar vivo. ¿Cuándo se tenía que sacrificar al Cordero? ¿La noche del 14 o la mañana del 14? La mañana del 14. ¿Y qué tiene establecido? Fecha, mes y hora. ¿Qué está apuntando esta fecha, mes y hora? La fecha, el mes y la hora en que Cristo debe de morir. Cristo no iba a morir en otra fecha que no sea 14 del mes primero. Hace rato hemos dicho que Daniel 9:27 está hablando el año exacto en que Cristo debía de morir. Cuando nosotros leemos Éxodo 12:8, que dice, aquella noche comerán la carne asada con la mente del cuerno pequeño, ¿qué vamos a decir? Aquella noche vamos a decir, es la noche del 14. Pero cuando dice aquella noche comerán la carne, aquí es comer la carne del cordero, comer el cordero asado. ¿Cuándo van a comer el cordero asado, hermana Agustina? ¿La noche del 14, hermana Agustina? El 15, las primeras horas del 15, antes de la medianoche. ¿Cuándo ellos pasaron a ser libres? 15 del mes primero. ¿Qué va a ser el 15 del mes primero? Es el primer día. ¿Qué tenemos que aprender? Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando leemos Éxodo 12:16 y Levítico 23:7, que dice el primer día, ¿está hablando del primer día de la semana? ¿Está hablando del domingo? ¿Qué fecha? 15 del mes primero. ¿Qué no debían de hacer los israelitas el 15 del mes primero? Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué debían de hacer? Conmemorar su liberación. Bueno, a ver, pregunta. Si él ha comido el Cordero Pascual. Él, para empezar, vamos a decir, participar de celebrar la Pascua, ¿es para quién? Para el pecador que está sentenciado a la muerte. ¿Cristo era pecador? Él no era pecador, por lo tanto, él no debía de llevar, ¿qué cosa? Cordero Pascual, nada. Él era el Cordero, ¿cómo va a morir? ¿Cómo va a comer lo que es símbolo de él? Es imposible.
Porque eso, ¿quién tenía que comer? El que está sentenciado a la muerte. Y si ustedes aprenden bien este esquema, va a ser fácil entender el símbolo que se encuentra con la realidad. Si no entienden este esquema, difícilmente van a entender lo que diga el Nuevo Testamento. Y van a decir, van a dar oídos a qué. Es que dice que tenía así, ¿no? Mateo 12:40. No, es que tenía que ser 3 días y 3 noches. 3 fechas importantes, 14, 15 y 16. Cada fecha está dicho qué es lo que va a pasar y qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer.